Hay momentos en la vida en los que uno siente que ya es demasiado tarde para cambiar, demasiado tarde para volver a empezar, demasiado tarde para acercarse a Dios. Tal vez has fallado muchas veces, tal vez te has alejado, tal vez sientes que hiciste cosas que no tienen regreso. Pero hoy quiero que te detengas un momento y pienses en esto. ¿Y si no es demasiado tarde? ¿Y si justo ahora, en este preciso momento, Dios sigue esperándote con los brazos abiertos? Porque hay algo que necesitas entender profundamente. Dios no funciona como el mundo. El mundo cancela, el mundo juzga, el mundo etiqueta, pero Dios restaura, Dios perdona, Dios levanta. Y este mensaje no es casualidad. Si estás aquí escuchando esto, es porque hay algo dentro de ti que todavía cree, que todavía busca, que todavía anhela volver. Y es que muchas veces creemos que tenemos que estar perfectos para acercarnos a Dios, que primero debemos arreglar nuestra vida, dejar nuestros errores, cambiar completamente. Pero la verdad es otra. La verdad es que Dios no te pide perfección para recibirte, te pide disposición. No te pide que llegues limpio, te pide que llegues, porque es Él quien limpia, es Él quien transforma, es Él quien hace nuevas todas las cosas. Y hoy, este video es un recordatorio poderoso de eso, de que no importa cuán lejos creas que estás, siempre hay un camino de regreso, y ese camino no está cerrado, sigue abierto, esperando por ti. Ahora déjame decirte algo que puede tocar tu corazón. Hay personas que están escuchando esto con un peso muy grande en su interior, con culpa, con vergüenza, con miedo, pensando que ya no hay oportunidad para ellas. Tal vez tú eres una de esas personas. Tal vez has sentido que Dios se alejó de ti, que ya no te escucha, que ya no te mira igual. Pero la verdad es que Dios nunca se ha movido. Él sigue en el mismo lugar, con el mismo amor, con la misma misericordia, esperando que tú des el paso de regreso. Y hoy puede ser ese día. Si este mensaje ya está tocando tu corazón, te invito a que apoyes este contenido con un like, que lo compartas y que dejes un comentario. Puede parecer algo pequeño, pero realmente hace una gran diferencia, porque ayuda a que YouTube recomiende este video a más personas que lo necesitan, a personas que tal vez están pasando por momentos difíciles y solo tienen este tipo de contenido para acercarse a Dios. Tú puedes ser parte de esa bendición. Y también me gustaría que comentes una frase sencilla pero poderosa, una declaración que conecte con este mensaje. Hoy vuelvo a Dios. Parte 1. Hay una mentira que muchas personas han creído durante años, una mentira silenciosa pero poderosa, y es esta: ya es demasiado tarde para mí. Y lo más fuerte de todo es que esa idea no viene de Dios, viene del miedo, viene de la culpa, viene de las experiencias que te han marcado. Porque cuando alguien se equivoca muchas veces, cuando cae una y otra vez en lo mismo, cuando siente que ha fallado demasiado, empieza a pensar que ya no merece otra oportunidad. Y ahí es donde muchos se detienen, ahí es donde muchos deciden no volver, no intentarlo otra vez, no acercarse más. Pero si hay algo que necesitas entender hoy, es esto: Dios no mide tu vida por tus caídas, la mide por tu disposición a levantarte. Dios no está contando cuántas veces fallaste para ver si te acepta o no. Él está esperando el momento en que decidas volver. Y esto no es una idea bonita. Esto es una verdad que atraviesa toda la Biblia. Mira lo que dice el libro de Isaías, capítulo 1, versículo 18. Aunque tus pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, aunque sean rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Esto no lo dice cualquier persona, lo dice Dios. Y aquí no está hablando de errores pequeños, está hablando de pecados profundos, de manchas que parecen imposibles de borrar, y aún así, Él dice que puede limpiarlo todo. Ahora piensa en esto por un momento. Si Dios puede transformar lo más oscuro en algo completamente limpio, entonces, ¿qué es eso que tú crees que Él no puede perdonar? ¿Qué es eso que te hace pensar que ya no hay regreso para ti? Porque muchas veces no es Dios quien nos rechaza,
Somos nosotros quienes nos alejamos por lo que sentimos. Y aquí hay algo muy importante que quiero que entiendas. El enemigo no necesita destruirte completamente. Le basta con hacerte creer que ya estás destruido. Porque si logra que pienses que ya no hay esperanza, entonces tú mismo dejas de intentarlo. Y ese es el verdadero peligro. No el error, no la caída, sino rendirte. Pero Dios no te creó para que te rindas, te creó para restaurarte. Y cada historia en la Biblia nos lo recuerda una y otra vez. Personas que fallaron, personas que se alejaron, personas que tomaron malas decisiones, pero que cuando decidieron volver encontraron algo que no esperaban: misericordia. Mira el caso de Rey David, un hombre que cometió errores graves, decisiones que marcaron su vida profundamente. Sin embargo, cuando él reconoció su error y volvió a Dios con un corazón sincero, no encontró rechazo, encontró perdón. En el libro de los Salmos, capítulo 51, se puede ver su arrepentimiento, un clamor profundo donde él reconoce su condición y pide ser limpiado. Y Dios no lo rechazó, lo restauró. Esto nos muestra algo muy poderoso. No importa qué tan lejos hayas llegado, lo que importa es hacia dónde decides volver. Porque Dios no está buscando perfección, está buscando un corazón dispuesto. Y aquí viene una verdad que puede cambiar la forma en que ves todo. Dios no se sorprende por tus errores. Él ya conoce tus luchas, tus debilidades, tus caídas, y aún así decidió amarte. Aún así decidió darte una oportunidad. Aún así sigue llamándote. Muchas veces pensamos que tenemos que arreglar todo primero para poder acercarnos a Dios. Pero eso es al revés. No vienes a Dios porque ya estás bien. Vienes a Dios para empezar a estar bien. Porque es en su presencia donde ocurre la transformación. Es en su cercanía donde comienzan los cambios reales. Y aquí quiero que te detengas un momento y reflexiones. ¿Cuántas veces has postergado el volver a Dios? ¿Cuántas veces has dicho, mañana lo intento, luego lo hago, cuando esté mejor me acerco? Y ese mañana nunca llega, porque siempre aparece otra excusa, otro miedo, otra razón para seguir lejos. Pero hoy es diferente. Hoy estás escuchando esto por una razón. No es coincidencia. Hay algo dentro de ti que sigue buscando, que no se ha apagado. Y eso es importante, porque significa que todavía hay vida espiritual en ti, todavía hay un deseo de volver. En el Evangelio de Lucas, capítulo 15, encontramos una de las enseñanzas más profundas sobre este tema, la historia del hijo pródigo. Un joven que decidió alejarse, que tomó decisiones equivocadas, que desperdició todo, y cuando ya no tenía nada decidió volver a su padre. Y aquí viene lo más impactante. El padre no lo rechazó, no lo humilló, no lo castigó, corrió hacia él, lo abrazó y lo restauró. Esa historia no es solo un relato, es una imagen del corazón de Dios. Un Dios que no está esperando para castigarte, está esperando para abrazarte. Un Dios que no te cierra la puerta, la mantiene abierta. Entonces, cuando piensas que ya es demasiado tarde, en realidad estás viendo tu vida desde tu perspectiva limitada. Pero cuando la miras desde la perspectiva de Dios, todo cambia, porque para Él, mientras haya vida, hay oportunidad. Y aquí viene algo que necesitas escuchar con claridad. No importa cuántas veces hayas dicho que ibas a cambiar y no lo hiciste, no importa cuántas veces hayas fallado después de intentarlo, eso no cancela el llamado de Dios sobre tu vida. Él no ha terminado contigo. Hay personas que piensan que Dios solo usa a los que nunca fallan, pero la verdad es todo lo contrario. Dios usa a los que reconocen su necesidad, a los que se humillan, a los que vuelven. Porque en esa vulnerabilidad es donde Él puede obrar con mayor fuerza. Y quizás tú estás pensando ahora mismo, pero es que tú no sabes lo que yo he hecho. Y tienes razón. Yo no lo sé, pero Dios sí. Y aún así te está llamando. Eso debería decirte algo muy importante. Tu pasado no es más grande que la gracia de Dios. Así que hoy no se trata de mirar atrás con culpa. Se trata de mirar adelante con esperanza.
No se trata de castigarte por lo que hiciste, se trata de decidir qué vas a hacer a partir de ahora. Porque el verdadero cambio comienza en una decisión sencilla, pero poderosa: volver. Y volver no significa que todo se arregla en un instante. Significa que decides caminar en otra dirección. Significa que decides acercarte, buscar, intentar de nuevo, aún con miedo, aún con dudas, aún con debilidad. Porque Dios no te pide fuerza para empezar, te da fuerza en el camino. Parte 2. Ahora que ya entendiste algo fundamental, que no es demasiado tarde para volver, que Dios no te ha cerrado la puerta, que su misericordia sigue disponible, es momento de profundizar en algo que muchas personas pasan por alto. Y es esto: volver a Dios no solo cambia tu pasado, transforma completamente tu futuro. Porque hay personas que creen que regresar a Dios es simplemente sentir alivio, sentirse mejor por un momento. Pero en realidad es mucho más que eso. Volver a Dios es reconectar con el propósito para el cual fuiste creado. Es volver al diseño original de tu vida. Es salir de un camino que te desgasta, que te vacía, que te confunde, y entrar en uno que tiene dirección, sentido y propósito. Y aquí es donde muchos se sorprenden, porque piensan que ya perdieron su oportunidad, que por todo lo que hicieron, por todo el tiempo que pasó, ya no hay nada grande para ellos. Pero eso no es cierto. Mira esto con atención. En el libro de Joel, capítulo 2, versículos 25 al 27, Dios hace una promesa poderosa: restauraré los años que comió la langosta. Comeréis hasta saciaros y alabaréis el nombre del Señor vuestro Dios. Esto significa algo increíble. Dios no solo te perdona, Dios puede devolverte lo que sentiste que perdiste. Tiempo perdido, oportunidades que creíste que ya no volverían, momentos que pensaste que quedaron atrás para siempre. Dios tiene la capacidad de restaurar incluso eso. Y esto rompe completamente la idea de que ya es tarde. Porque si Dios puede restaurar años, entonces tu historia no está terminada. Pero aquí viene algo muy importante. La restauración no ocurre mientras sigues en el mismo lugar donde te perdiste. Ocurre cuando decides moverte, cuando decides volver, cuando das el paso. Y ese paso no tiene que ser perfecto, tiene que ser sincero. Porque muchas personas no vuelven a Dios porque sienten que no son dignas, sienten que tienen que cambiar primero, que tienen que dejar ciertos hábitos, que tienen que ser mejores personas antes de acercarse. Pero eso es un error que mantiene a muchos lejos. La Biblia muestra algo diferente. Muestra que el cambio verdadero ocurre después del encuentro con Dios, no antes. Mira la historia de Zaqueo, un hombre que era rechazado por la sociedad, que había tomado malas decisiones, que vivía de manera equivocada. Pero cuando tuvo un encuentro con Jesús, algo dentro de él cambió. No fue que primero cambió y luego se acercó, y entonces cambió. Eso es lo que sucede cuando alguien vuelve a Dios de verdad. No es un esfuerzo humano tratando de mejorar, es una transformación interna que comienza poco a poco, desde el corazón. Y aquí quiero que pienses en algo muy real. Muchas veces lo que te ha mantenido lejos de Dios no es solo el pecado, es la vergüenza. Esa sensación de no ser suficiente, de no merecer acercarte, de sentirte juzgado incluso antes de intentarlo. Pero escucha esto con claridad. La vergüenza te aleja, pero el amor de Dios te acerca. Dios no trabaja desde la vergüenza, Él trabaja desde la gracia. Él no te dice, arréglate, y luego vienes. Él te dice, ven, y yo me encargo del proceso. Y ese proceso es importante, porque Dios no solo quiere sacarte del lugar donde estás, quiere llevarte a algo mucho mejor. Aquí es donde muchas personas no alcanzan a ver lo que Dios tiene preparado, porque están demasiado enfocadas en su pasado. Están mirando lo que hicieron, lo que perdieron, lo que salió mal, y no logran ver lo que Dios puede hacer a partir de ahora. Pero Dios no está limitado por tu pasado. Él es capaz de escribir una nueva historia contigo. Mira el caso de Pedro, un hombre que caminó con Jesús, que vio milagros, que estuvo cerca, pero que en un momento clave falló.
negó a Jesús 3 veces. Y para muchos, eso sería el final, una falla demasiado grande, pero no para Dios. Después de eso, Jesús no lo descartó, lo restauró, le dio una nueva oportunidad, lo levantó y lo convirtió en alguien clave para el propósito que venía. Esto nos enseña algo poderoso. Tus errores no definen el final de tu historia. Dios puede tomar incluso tus momentos más bajos y convertirlos en el inicio de algo más grande. Ahora, seamos honestos. Volver a Dios no siempre se siente fácil. A veces hay miedo, miedo de fallar otra vez, miedo de no poder sostener el cambio, miedo de empezar y no lograrlo. Y ese miedo es real, pero aquí hay algo que necesitas entender. Dios no espera que lo hagas perfecto, espera que lo hagas con fe. Y la fe no es ausencia de dudas, es avanzar a pesar de ellas. Tal vez tú estás pensando, ¿y si vuelvo y vuelvo a fallar? Y la respuesta es, puede pasar. Pero eso no cambia nada, porque el camino con Dios no se trata de nunca caer, se trata de nunca dejar de levantarte. En Proverbios capítulo 24, versículo 16, dice que el justo cae 7 veces y vuelve a levantarse. Eso significa que incluso alguien que está en el camino correcto puede caer. La diferencia está en que no se queda ahí. Y eso es lo que Dios quiere contigo, no que nunca falles, sino que nunca te quedes lejos. Y aquí viene una parte muy profunda. Cuando decides volver a Dios, no solo cambias tu dirección, cambias tu identidad. Empiezas a verte diferente, a pensar diferente, a actuar diferente, porque comienzas a entender que no eres tu pasado. Eres alguien que está siendo transformado, y eso cambia todo. Empiezas a dejar de vivir desde la culpa y comienzas a vivir desde la gracia. Dejas de verte como alguien que falló y empiezas a verte como alguien que está en proceso, y eso te da una nueva perspectiva, una nueva fuerza, una nueva motivación. Y aquí es donde se conecta con el título de este mensaje, lo que Dios tiene preparado para ti. Porque Dios no solo quiere que vuelvas, quiere darte algo nuevo, quiere llevarte a un nivel que quizás nunca imaginaste, quiere mostrarte que tu vida no terminó en tus errores, apenas está comenzando en su propósito. Pero eso requiere una decisión real, no solo sentir algo en este momento, sino hacer algo con eso. Porque hay personas que escuchan mensajes como este, se emocionan, sienten algo, pero no cambian nada. Y vuelven a lo mismo, al mismo lugar, a las mismas decisiones. Y no es porque Dios no quiera hacer algo, es porque la decisión nunca se tomó. Pero hoy puede ser diferente. Hoy puede ser el día donde no solo escuchas, sino decides. Decides volver, decides intentarlo, decides acercarte otra vez. Y aunque no tengas todo claro, aunque no sepas exactamente cómo hacerlo, lo importante es que des el primer paso. Porque cuando tú das un paso hacia Dios, Él da muchos más hacia ti. Parte 3. Hay algo que sucede en el corazón humano cuando decide volver a Dios, algo que no siempre se nota de inmediato, pero que comienza a cambiarlo todo desde adentro. No es un cambio superficial, no es simplemente dejar algunas cosas y adoptar otras. Es una transformación profunda, silenciosa al principio, pero poderosa con el tiempo. Es como si algo que estaba dormido dentro de ti empezara a despertar otra vez. Y aquí es donde muchos se confunden, porque esperan sentir algo extraordinario desde el primer momento. Esperan una señal clara, una emoción fuerte, una confirmación inmediata. Pero muchas veces, el regreso a Dios comienza de forma sencilla, casi imperceptible. Un pensamiento diferente, una inquietud nueva, una necesidad de buscar algo más profundo. Y eso ya es el inicio. Porque el cambio verdadero no siempre empieza con algo grande, empieza con algo genuino. Y esto es clave que lo entiendas. Dios no trabaja solo con momentos intensos, trabaja con procesos. Y ese proceso que comienza cuando decides volver es donde ocurre lo más importante. Ahora quiero que pensemos en algo muy real. Hay personas que regresan a Dios, pero al poco tiempo se desaniman. ¿Por qué?
porque pensaron que todo iba a cambiar de un día para otro, que ya no iban a tener luchas, que todo sería más fácil, que la vida se ordenaría automáticamente. Pero la realidad es otra. Cuando vuelves a Dios, no desaparecen todos los problemas, pero cambia la forma en que los enfrentas. Ya no estás solo, ya no estás vacío, ya no estás sin dirección. Ahora hay una guía, hay una presencia, hay una fuerza que antes no estaba. Y eso hace toda la diferencia. Mira lo que dice el libro de Jeremías, capítulo 29, versículo 13. Me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Esto es una promesa directa. No dice tal vez me encuentres, no dice depende de tu pasado. Dice que si lo buscas de verdad, lo vas a encontrar. Eso significa que Dios no está escondido de ti, está disponible, pero hay una condición: buscarlo de todo corazón, no a medias, no por costumbre, no solo cuando hay problemas, sino con una intención real, con un deseo sincero. Y aquí es donde muchos descubren algo que nunca habían experimentado: una relación verdadera con Dios. Porque una cosa es conocer de Dios y otra muy diferente es conocer a Dios. Muchas personas han escuchado sobre Él toda su vida, han oído enseñanzas, han repetido palabras, pero nunca han tenido un encuentro personal, una conexión real. Y cuando eso sucede, todo cambia. Empiezas a entender cosas que antes no entendías, empiezas a ver tu vida desde otra perspectiva, empiezas a sentir una paz que no depende de las circunstancias, y eso es parte de lo que Dios tiene preparado para ti. Pero hay algo más, algo que va más allá del cambio interno. Y es que cuando tú vuelves a Dios, no solo cambia tu interior, también empieza a cambiar tu entorno. No de forma mágica ni inmediata, pero sí progresiva. Relaciones que no te edificaban comienzan a perder fuerza. Hábitos que te hacían daño empiezan a debilitarse. Decisiones que antes tomabas sin pensar, ahora las analizas con más conciencia. Y eso no es coincidencia, es transformación. Porque cuando Dios entra en tu vida no deja todo igual. Empieza a ordenar, a limpiar, a reconstruir. Y aquí es donde quiero que prestes mucha atención. Este proceso no siempre es cómodo. A veces duele soltar ciertas cosas. A veces cuesta dejar atrás ciertas personas. A veces es difícil cambiar patrones que llevas años repitiendo. Pero ese dolor no es para destruirte, es para liberarte. Y esto conecta con algo muy profundo. Dios no solo quiere darte algo nuevo, quiere quitar de tu vida aquello que te estaba limitando. Porque no puedes avanzar cargando lo mismo que te hizo caer. Y aquí es donde muchas personas se detienen porque quieren el cambio, pero sin soltar nada. Quieren avanzar, pero sin dejar atrás lo que las ata. Pero el verdadero crecimiento requiere decisión, requiere soltar. Y no se trata de perder, se trata de ganar algo mejor. Mira lo que dice el apóstol Pablo en una de sus enseñanzas: todo lo tengo por pérdida, por la excelencia del conocimiento de Cristo. Esto muestra algo poderoso. Cuando alguien realmente conoce a Dios, empieza a ver todo lo demás desde otra perspectiva. Lo que antes parecía importante, ya no lo es tanto. Lo que antes te dominaba, pierde poder. Lo que antes te detenía, deja de ser un obstáculo, porque ahora hay algo más grande dentro de ti. Y eso es lo que Dios quiere hacer contigo. No solo cambiar lo que haces, sino transformar lo que eres. Y cuando eso sucede, todo lo demás empieza a alinearse. Ahora, hablemos de algo que muchas personas necesitan escuchar: la paciencia. Porque el proceso con Dios no es una carrera rápida, es un camino constante. Habrá días buenos, días donde sentirás claridad, paz, dirección, pero también habrá días difíciles, días donde sentirás dudas, cansancio, incluso confusión. Y eso no significa que algo esté mal, significa que estás en proceso. Y aquí viene algo clave: no abandones el proceso solo porque no ves resultados inmediatos, porque muchas veces lo más importante está ocurriendo en lo invisible. Dios trabaja en lo profundo antes de manifestarlo en lo externo. Está moldeando tu carácter, fortaleciendo tu fe, cambiando tu forma de pensar,
preparándote para algo que aún no ves. Y esto es importante, porque lo que Dios tiene preparado para ti requiere preparación. No es solo recibir, es estar listo para recibir. Y eso toma tiempo, pero ese tiempo no es una pérdida, es una inversión. Cada momento que decides seguir, aunque no veas todo claro, cada vez que eliges acercarte, aunque te cueste, cada vez que decides no rendirte, estás avanzando más de lo que imaginas. Y aquí quiero que reflexiones sobre algo muy personal. ¿Estás dispuesto a confiar en el proceso incluso cuando no entiendes todo? Porque esa es una de las claves más importantes: confiar. Confiar en que Dios sabe lo que hace. Confiar en que su tiempo es perfecto. Confiar en que lo que viene es mejor que lo que dejaste atrás. Y cuando empiezas a vivir con esa confianza, algo dentro de ti se estabiliza. Ya no dependes tanto de lo que pasa afuera. Empiezas a tener una seguridad interna, una paz que no se rompe fácilmente. Y eso no tiene precio, porque vivir con paz en medio de cualquier circunstancia es una de las mayores bendiciones. Y eso también es parte de lo que Dios tiene preparado para ti. Pero todo comienza con lo mismo: volver. Volver con un corazón sincero, volver con humildad, volver con disposición, y entender que este camino no es perfecto, pero es el correcto. Parte 4. Hay un punto en el camino de volver a Dios donde todo deja de ser solo una emoción y comienza a convertirse en una decisión firme. Y este punto es clave, porque es donde muchos se quedan atrás. Hay quienes sienten el llamado, se conmueven, incluso empiezan con ganas, pero no logran sostenerlo. ¿Por qué? Porque no entendieron que volver a Dios no es solo un momento, es una dirección. Y esto cambia completamente la perspectiva, porque una emoción puede durar horas, días, tal vez semanas, pero una decisión puede sostenerte toda la vida. Y lo que Dios busca en ti no es un momento emocional, es un corazón decidido. Ahora quiero que entiendas algo profundamente. Dios no está interesado en visitas ocasionales, está interesado en una relación constante. No se trata de acercarte solo cuando todo se desordena, sino de caminar con Él incluso cuando todo parece estar bien. Y aquí es donde se construye algo que muchos nunca experimentan: una vida guiada por Dios. No una vida perfecta, pero sí una vida con dirección. Porque cuando tú comienzas a caminar con Dios de manera constante, empiezas a desarrollar algo que cambia todo: discernimiento. Empiezas a reconocer lo que te conviene y lo que no, lo que te acerca y lo que te aleja, lo que te edifica y lo que te destruye. Y esto no viene de un esfuerzo humano, viene de una conexión espiritual que se va fortaleciendo con el tiempo. Mira lo que dice el libro de Proverbios, capítulo 3, versículos 5 y 6. Confía en el Señor con todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Esto no es solo un consejo, es una guía de vida, porque muchas veces lo que nos llevó a equivocarnos fue depender solo de nuestro propio entendimiento. Pensamos que sabíamos qué era lo mejor, seguimos impulsos, tomamos decisiones rápidas, y luego vinieron las consecuencias. Pero cuando decides volver a Dios y caminar con Él, ya no dependes solo de tu lógica, empiezas a depender de su dirección. Y eso te evita muchas caídas. Ahora, seamos sinceros, esto no significa que nunca más te equivocarás, pero sí significa que tendrás una guía que antes no tenías. Tendrás una sensibilidad diferente, una voz interna que te advierte, que te orienta, que te corrige. Y eso es una de las mayores bendiciones de caminar con Dios. No vas solo, pero aquí hay algo que muchos necesitan entender. La relación con Dios se construye. No aparece de la nada, no se mantiene sola. Necesita tiempo, necesita intención, necesita constancia. Así como cualquier relación importante en tu vida. Y aquí es donde quiero darte algo práctico, algo que puedes empezar desde hoy. 3 pasos sencillos, pero poderosos, para fortalecer ese regreso a Dios. 1. Tiempo diario. No tiene que ser perfecto, no tiene que ser largo, pero tiene que ser real. Un momento donde te detienes,
donde hablas con Dios, donde te abres, donde reconoces lo que hay en tu corazón. No con palabras complicadas, con sinceridad, porque Dios no busca discursos, busca conexión. 2. Escuchar. Y aquí es donde muchos fallan, porque hablan, piden, expresan, pero no se detienen a escuchar. Y escuchar no siempre significa oír una voz literal, significa prestar atención a lo que Dios va poniendo en tu interior, a lo que te incomoda, a lo que te llama, a lo que te impulsa a cambiar. Dios habla, pero muchas veces lo hace en silencio. 3. Obedecer. Y este es el punto que marca la diferencia, porque puedes orar, puedes escuchar, pero si no haces nada con eso, no hay cambio real. La obediencia no es fácil. A veces implica renunciar, a veces implica hacer cosas que no te gustan, a veces implica salir de tu zona cómoda. Pero es ahí donde ocurre la transformación verdadera, porque cada vez que eliges obedecer a Dios, incluso cuando te cuesta, estás fortaleciendo tu carácter, estás alineando tu vida, estás avanzando. Y aquí es donde muchas personas ven resultados, no inmediatos, pero sí reales. Empiezan a sentir paz donde antes había ansiedad, claridad donde antes había confusión, fuerza donde antes había debilidad. Y esto no es casualidad, es consecuencia de una vida alineada. Ahora quiero que pensemos en algo más profundo, el propósito. Porque volver a Dios no es solo sanar lo que pasó, es prepararte para lo que viene. Dios no solo quiere restaurarte, quiere usarte. Y esto puede sorprenderte, porque tal vez tú te ves como alguien que falló, como alguien que no tiene mucho que ofrecer, pero Dios ve algo completamente diferente. Él ve potencial, ve propósito, ve un plan que va más allá de lo que tú imaginas. Mira el caso de Moisés, un hombre que en un momento de su vida huyó, se sintió incapaz, dudó de sí mismo. Pero Dios no lo vio como alguien descartado, lo vio como alguien preparado para una misión. Y lo mismo pasa contigo. Tu historia, con todo lo que has vivido, no es un error, es parte de un proceso. Incluso tus caídas, incluso tus momentos difíciles, pueden convertirse en herramientas para ayudar a otros, para entender, para guiar, para impactar. Porque Dios no desperdicia nada. Y aquí es donde todo empieza a tomar sentido. Cuando entiendes que tu vida no se trata solo de sobrevivir, se trata de cumplir un propósito. Y ese propósito no se activa cuando eres perfecto, se activa cuando decides caminar con Dios. Y sí, habrá momentos donde querrás rendirte, momentos donde sentirás que no avanzas, donde pensarás que es más fácil volver atrás, donde dudarás de todo. Pero aquí es donde entra algo fundamental, la perseverancia. No seguir cuando todo es fácil, sino seguir cuando es difícil, porque los resultados más grandes no vienen de decisiones momentáneas, vienen de la constancia. Y cada día que decides seguir, aunque sea un poco, estás construyendo algo que vale la pena. Y aquí quiero que te hagas una pregunta muy honesta. ¿Qué pasaría si esta vez no te rindes? ¿Qué pasaría si esta vez sigues adelante, aunque te cueste, aunque no sea perfecto, aunque tengas miedo? La respuesta es simple. Tu vida puede cambiar completamente, porque cuando alguien decide no rendirse en su camino con Dios, inevitablemente llega a un lugar diferente, un lugar de crecimiento, de madurez, de propósito, de bendición. Y eso es lo que Dios tiene preparado para ti, pero todo sigue dependiendo de lo mismo, tu decisión de permanecer, de no volver atrás, de no soltar, de no abandonar. Porque el camino no es para los perfectos, es para los que deciden seguir. Parte 5. Hay algo que muchas personas no logran ver cuando están regresando a Dios, y es que el verdadero obstáculo no siempre está afuera. Muchas veces está dentro de ellos mismos. No son las circunstancias, no es la gente, no es el pasado, es el corazón. Porque puedes decidir volver a Dios, puedes empezar el camino, puedes tener la intención, pero si hay cosas dentro de ti que no se enfrentan, que no se sanan, que no se sueltan,
ese mismo interior puede hacerte retroceder. Y aquí es donde esta parte se vuelve profundamente importante, porque Dios no solo quiere que camines con Él, quiere sanar lo que llevas dentro. Y esto puede ser incómodo, porque implica mirar hacia adentro con sinceridad. Implica reconocer cosas que quizás has evitado durante mucho tiempo. Heridas, resentimientos, culpas, inseguridades, cosas que han estado ahí afectando tus decisiones sin que te des cuenta. Pero aquí está la verdad. No puedes avanzar plenamente si no sanas profundamente. Mira lo que dice el libro de Salmos, capítulo 34, versículo 18. Cercano está el Señor a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Esto muestra algo muy poderoso. Dios no se aleja de tu dolor, se acerca. No huye de tus heridas, las quiere sanar. Pero hay algo clave, tienes que permitirlo, porque Dios no fuerza procesos. Él responde a la disposición. Y aquí quiero que reflexiones sobre algo. ¿Qué estás guardando dentro que no has soltado? ¿Qué te ha dolido tanto que decidiste cerrarte? ¿Qué situación te hizo cambiar tu forma de ver la vida, de ver a las personas, incluso de verte a ti mismo? Porque muchas veces esas cosas no resueltas son las que te mantienen lejos de Dios, aunque quieras acercarte. Y esto es importante entenderlo. No se trata solo de dejar el pecado, se trata de sanar el corazón, porque muchas decisiones equivocadas nacen de heridas no sanadas, personas que buscan llenar vacíos, personas que reaccionan desde el dolor, personas que se protegen tanto que terminan aislándose. Todo eso tiene raíz en el interior, pero cuando decides volver a Dios de verdad, Él empieza a trabajar en esas raíces. Y ese proceso es profundo. A veces implica perdonar, incluso cuando no quieres. A veces implica aceptar cosas que no entiendes. A veces implica soltar el control, confiar, aun cuando te cuesta. Pero todo eso tiene un propósito: liberarte. Porque no puedes vivir plenamente si estás cargando constantemente con el pasado. Y aquí es donde entra algo fundamental: el perdón. El perdón no siempre es fácil, pero es necesario. Perdonar a otros y también perdonarte a ti mismo. Porque hay personas que ya han sido perdonadas por Dios, pero no han logrado perdonarse a sí mismas. Siguen cargando culpa, siguen recordando sus errores, siguen castigándose internamente. Y eso las mantiene estancadas. Pero necesitas entender esto. Si Dios ya decidió perdonarte, ¿por qué sigues juzgándote? No se trata de ignorar lo que hiciste. Se trata de no quedarte atrapado en eso. Porque el propósito de Dios no es recordarte constantemente tu pasado, es llevarte hacia tu futuro. Y ese futuro requiere que sueltes. Mira el caso de José, alguien que vivió traición, injusticia, dolor. Fue rechazado por su propia familia, pasó por momentos muy difíciles, y aún así, cuando tuvo la oportunidad de vengarse, eligió perdonar. Y eso cambió todo. Porque el perdón no solo libera a la otra persona, te libera a ti. Te quita peso, te da paz, te permite avanzar sin cadenas. Y esto es algo que Dios quiere darte: libertad. No solo libertad externa, libertad interna. Libertad de pensamientos que te limitan, de emociones que te controlan, de recuerdos que te detienen. Pero para eso tienes que confiar en el proceso, incluso cuando duele. Porque sanar no siempre se siente bien al principio, pero es lo que te permite vivir mejor después. Ahora, hay otro punto muy importante que quiero tocar, y es la identidad. Porque muchas personas viven desde una identidad equivocada. Se ven a sí mismas como fracasadas, como débiles, como incapaces, y eso influye en todo lo que hacen. Pero cuando vuelves a Dios, esa identidad empieza a cambiar. Ya no eres definido por tus errores, eres definido por lo que Dios dice de ti. Y eso es algo que necesitas empezar a creer, porque no basta con saberlo, tienes que interiorizarlo. Dios te ve como alguien valioso, alguien con propósito, alguien que puede cambiar, crecer, avanzar. Y cuando empiezas a verte de esa manera, tus decisiones cambian. Empiezas a elegir mejor, a actuar con más conciencia, a cuidarte más, a valorar tu vida.
Y eso es transformación real. Pero aquí hay algo importante. Ese cambio no ocurre de un día para otro. Es un proceso, un camino, una construcción diaria. Habrá momentos donde te sentirás fuerte y otros donde te sentirás débil. Momentos donde todo fluye y otros donde parece que no avanzas. Pero eso es normal. Lo importante no es sentirte bien todo el tiempo. Lo importante es seguir. Porque cada paso cuenta, cada decisión suma, cada intento vale. Y aquí es donde muchas personas necesitan escuchar esto. No te desanimes por no ser perfecto. No te frustres por no avanzar tan rápido como quisieras. No te castigues por tener luchas. Estás en proceso y eso ya es un avance. Y Dios ve ese proceso, lo valora, lo acompaña. Ahora, quiero que pienses en algo muy claro. ¿Qué pasaría si empiezas a soltar lo que te pesa? Si decides perdonar, si decides confiar, si decides verte como Dios te ve, si decides caminar aunque no todo esté resuelto, tu vida cambiaría. No de forma instantánea, pero sí real. Porque cuando alguien empieza a sanar por dentro, inevitablemente comienza a vivir diferente por fuera. Y eso es parte de lo que Dios tiene preparado para ti, no solo una nueva oportunidad, sino una nueva versión de ti mismo, más fuerte, más consciente, más libre. Pero todo esto depende de algo, tu disposición a dejar que Dios trabaje en ti, a no resistirte, a no huir, a no cerrar tu corazón. Porque el cambio más grande no ocurre cuando haces algo externo, ocurre cuando permites que algo interno sea transformado. Parte 6. Hay algo que muchas personas no consideran cuando empiezan a volver a Dios, y es que no solo se trata de llegar, se trata de permanecer, porque volver puede ser un momento, pero permanecer es una decisión constante. Y aquí es donde realmente se define todo, porque hay personas que regresan a Dios con mucha fuerza, con muchas ganas, con mucha emoción, pero con el tiempo, poco a poco, se van enfriando. Empiezan a dejar de buscar, a descuidar su relación, a volver a viejos hábitos, y sin darse cuenta terminan en el mismo lugar donde estaban. Y esto no ocurre porque Dios falle, ocurre porque no hubo constancia, y esto es clave que lo entiendas. El crecimiento espiritual no se mantiene solo. Así como una planta necesita agua constante para vivir, tu relación con Dios necesita atención constante para fortalecerse. No basta con un momento, se necesita continuidad. Ahora quiero que pensemos en algo muy real. Hay días donde será fácil buscar a Dios, días donde tendrás ganas, donde sentirás paz, donde todo fluirá. Pero también habrá días donde no tendrás ganas, donde estarás cansado, distraído, ocupado, donde todo dentro de ti te dirá déjalo para después. Y esos días son los más importantes, porque no es lo que haces cuando tienes ganas lo que define tu crecimiento, es lo que haces cuando no las tienes. Y aquí es donde entra algo fundamental, la disciplina. La disciplina no es hacer las cosas cuando quieres, es hacerlas cuando sabes que son necesarias. Y en el camino con Dios la disciplina es lo que te mantiene firme cuando las emociones cambian. Mira lo que dice el libro de Hebreos, capítulo 12, versículo 11. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Esto nos muestra algo importante. Al principio puede costar, puede sentirse difícil, pero con el tiempo da fruto, y ese fruto vale la pena. Porque cuando desarrollas una vida constante con Dios, empiezas a experimentar estabilidad. Ya no dependes tanto de cómo te sientes, empiezas a tener una base firme, y eso es clave, porque la vida no siempre será fácil, no siempre será clara, no siempre será tranquila, pero cuando tienes una base sólida puedes mantenerte en pie. Y esa base se construye con constancia. Ahora hay algo más que quiero que entiendas. Permanecer también implica proteger lo que estás construyendo, porque no todo lo que te rodea va a ayudarte en este proceso. Habrá influencias, personas, ambientes, hábitos que pueden alejarte poco a poco si no tienes cuidado. Y esto no significa que tengas que aislarte del mundo,
Significa que tienes que ser consciente de lo que permites en tu vida, porque lo que consumes, lo que escuchas, con quién te rodeas, todo eso influye en tu camino. Y aquí es donde entra algo importante, la sabiduría. La sabiduría no es solo conocimiento, es saber elegir bien, elegir lo que te edifica, lo que te acerca a Dios, lo que te fortalece, y evitar lo que te debilita, lo que te distrae, lo que te aleja. Y esto no siempre será fácil, porque a veces lo que te aleja parece atractivo, parece cómodo, parece inofensivo, pero con el tiempo muestra su efecto. Por eso es importante que estés atento, que seas intencional, que no vivas en automático, porque permanecer requiere conciencia. Ahora hablemos de algo que muchas personas experimentan en este proceso, la lucha interna. Porque aunque hayas decidido volver a Dios, aunque estés avanzando, todavía habrá partes dentro de ti que quieren volver atrás. Pensamientos, deseos, hábitos, cosas que no desaparecen de inmediato. Y eso puede ser frustrante. Pero aquí hay algo que necesitas entender. La lucha no significa que estás fallando, significa que estás creciendo. Antes no luchabas, simplemente hacías lo que sentías, lo que querías, lo que te salía. Pero ahora hay una conciencia diferente, ahora hay una resistencia, ahora hay una decisión de no volver a lo mismo. Y eso es un avance. Mira lo que dice el apóstol Pablo en una de sus reflexiones: no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Esto muestra algo muy humano. Incluso alguien que caminaba con Dios reconocía que había lucha interna, pero no se rendía. Y eso es lo importante. No se trata de no tener lucha, se trata de no rendirte en medio de ella. Porque cada vez que eliges hacer lo correcto, aunque te cueste, estás fortaleciendo tu carácter, estás construyendo una versión más firme de ti. Y eso toma tiempo, pero ese tiempo no es en vano. Ahora, hay otro punto clave en permanecer: la comunidad. Y aquí quiero aclarar algo. Aunque este canal te ayuda a conectar con Dios, aunque puedas sentir paz escuchando estos mensajes, también es importante que, en algún momento, busques rodearte de personas que estén en el mismo camino. Porque crecer solo es más difícil. No imposible, pero más difícil. Necesitas personas que te impulsen, que te animen, que te recuerden por qué empezaste. Personas que te ayuden a mantenerte enfocado. Y esto puede ser en diferentes formas: amigos, grupos, incluso contenido que consumas regularmente. Lo importante es que no camines completamente solo, porque el apoyo correcto hace una gran diferencia. Ahora, quiero que reflexiones sobre algo muy importante. ¿Qué estás haciendo hoy para mantener lo que empezaste? No lo que sientes, no lo que deseas, sino lo que realmente haces. Porque al final, tu crecimiento no depende de lo que sabes, depende de lo que practicas. Y esto es algo que muchas personas necesitan ajustar. Dejar de solo escuchar y empezar a aplicar. Porque escuchar sin aplicar no transforma. Pero cuando aplicas, aunque sea poco, empiezas a ver resultados. Y esos resultados te motivan a seguir. Y aquí es donde todo comienza a consolidarse. Cuando lo que haces se vuelve parte de tu vida. Cuando lo que practicas se vuelve hábito. Cuando lo que decides se vuelve estilo de vida. Y eso es permanecer. No algo forzado, sino algo natural. Y cuando llegas a ese punto, ya no se trata de intentar volver a Dios. Se trata de vivir con Él. Y eso cambia todo. Porque ya no es una lucha constante. Se convierte en una relación estable. Y en esa estabilidad encuentras paz, dirección, propósito. Pero aún hay algo más que necesitas entender. Porque permanecer no solo te sostiene, también te prepara para recibir lo que Dios tiene para ti sin que lo pierdas. Parte 7. Hay algo que muchas personas desean: recibir bendiciones, ver cambios, experimentar algo nuevo en su vida. Pero hay algo que no todos entienden. No se trata solo de recibir, se trata de saber sostener lo que recibes. Porque hay personas que llegan a un punto donde Dios empieza a hacer cosas en su vida. Sienten paz, ven cambios, experimentan crecimiento, pero con el tiempo lo pierden.
no porque Dios se lo quite, sino porque no supieron sostenerlo. Y esto es más común de lo que parece. Por eso esta parte es tan importante, porque lo que Dios tiene preparado para ti no es solo algo momentáneo, es algo que puede permanecer si aprendes a cuidarlo. Y aquí viene una verdad clave. Las bendiciones no se sostienen solo con emoción, se sostienen con carácter, porque cuando algo llega a tu vida, también llega una responsabilidad, y esa responsabilidad no siempre se ve, pero se siente en las decisiones diarias. Mira lo que dice el Evangelio de Lucas, capítulo 16, versículo 10. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel, y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Esto muestra algo profundo. Lo que haces con lo pequeño determina lo que podrás sostener cuando llegue lo grande. Porque muchas veces las personas quieren grandes cambios, pero no son constantes en lo básico. Quieren resultados diferentes, pero no cambian sus hábitos diarios. Quieren bendición, pero no desarrollan disciplina. Y ahí es donde todo se debilita, porque lo que no se cuida, se pierde. Ahora pensemos en algo muy práctico. ¿Qué es lo que Dios empieza a darte cuando vuelves a Él? Paz, dirección, claridad, propósito, fuerza, incluso oportunidades. Pero todo eso necesita ser cuidado. La paz se cuida evitando lo que la rompe. La dirección se cuida tomando decisiones alineadas. La claridad se cuida manteniendo la conexión. El propósito se cuida con compromiso. La fuerza se cuida con constancia. Nada de eso se mantiene solo. Y aquí es donde entra algo fundamental, la responsabilidad personal. Porque Dios te da, pero tú decides qué haces con eso. Y esto puede sonar fuerte, pero es necesario entenderlo. No todo depende de Dios. Hay una parte que te corresponde a ti. Y esa parte es vivir de forma coherente. No decir que quieres cambiar, sino actuar diferente. No solo creer, sino demostrarlo con tus decisiones. Y aquí es donde muchas personas se enfrentan a un punto clave, la coherencia. Porque es fácil sentir, es fácil decir, pero vivirlo es otra cosa. Y esa coherencia se construye día a día, en lo que haces cuando nadie te ve, en las decisiones pequeñas, en los momentos donde tienes que elegir entre lo fácil y lo correcto. Y eso es lo que fortalece tu vida. Ahora, hay algo más que necesitas entender. Las bendiciones también se protegen con límites, porque no todo lo que llega a tu vida es bueno. No todo lo que parece oportunidad lo es. No todo lo que te atrae te conviene. Y si no aprendes a poner límites, puedes perder lo que estás construyendo. Límites en relaciones, en hábitos, en lo que consumes, en lo que permites. Y esto no es para encerrarte, es para protegerte. Porque crecer implica seleccionar. No puedes quedarte con todo, tienes que elegir. Y elegir bien es lo que te mantiene avanzando. Mira el caso de Salomón, alguien que recibió sabiduría, riqueza, bendición, pero en un punto de su vida empezó a tomar decisiones que lo alejaron de lo que lo había llevado a ese nivel. Y eso muestra algo claro. No importa cuánto recibas, si no cuidas tus decisiones, puedes desviarte. Por eso es tan importante mantenerte consciente, no relajarte demasiado, no pensar que ya llegaste, porque el crecimiento es continuo. Y aquí viene algo muy importante, la humildad. La humildad no es pensar menos de ti, es reconocer que siempre necesitas a Dios, que no importa cuánto avances, siempre hay algo que aprender, algo que mejorar, algo que ajustar. Y cuando mantienes esa humildad, te mantienes en el camino correcto. Porque la soberbia te desconecta, pero la humildad te mantiene cerca. Ahora hablemos de algo que puede marcar la diferencia, la gratitud. Porque cuando empiezas a ver cambios en tu vida, cuando empiezas a recibir cosas nuevas, es fácil acostumbrarte. Y cuando te acostumbras, dejas de valorar. Pero la gratitud te mantiene consciente, te recuerda de dónde saliste, te hace valorar lo que tienes, te mantiene conectado con Dios. Y eso fortalece todo, porque una persona agradecida cuida más lo que recibe. Y eso es clave.
Ahora quiero que pienses en algo muy directo. ¿Estás listo para sostener lo que Dios quiere darte? No solo recibirlo, sostenerlo, porque eso implica compromiso, implica cambios reales, implica responsabilidad, pero también implica algo hermoso, estabilidad. Porque cuando aprendes a sostener lo que Dios te da, tu vida deja de ser una montaña rusa constante. Empiezas a tener equilibrio, y ese equilibrio te permite disfrutar, crecer, avanzar sin perder lo que ya lograste. Y eso vale mucho. Pero aquí hay algo que no puedes olvidar. Todo esto no se trata de perfección. Se trata de dirección. No se trata de no fallar. Se trata de no descuidar. Porque incluso si te equivocas, puedes corregir, puedes ajustar, puedes seguir. Lo importante es no abandonar lo que estás construyendo. Y eso depende de ti, de tus decisiones, de tu enfoque, de tu compromiso. Y aquí es donde todo se conecta. Volver, permanecer, crecer, sostener. Todo forma parte del mismo proceso. Y cuando entiendes eso, dejas de ver tu vida como algo fragmentado y empiezas a verla como un camino que tiene sentido, que tiene propósito, que tiene dirección. Y en ese camino, lo que Dios tiene preparado para ti no es algo que llega y se va, es algo que puede quedarse, crecer y multiplicarse en tu vida. Pero aún hay algo más que necesitas ver, porque no solo se trata de lo que Dios hace en ti, sino también de lo que quiere hacer a través de ti. Parte 8. Hay un momento en el camino con Dios donde todo deja de girar solamente en torno a ti y empieza a expandirse hacia los demás. Y este momento es clave porque es donde pasas de ser alguien que solo recibe a alguien que también transmite. Porque lo que Dios hace en tu vida no termina en ti, tiene un propósito mayor. Y aquí es donde muchas personas descubren algo que nunca habían entendido, que su historia, incluso con sus errores, incluso con sus caídas, incluso con sus procesos, puede convertirse en una herramienta para impactar a otros. Porque nadie conecta mejor con alguien que ha pasado por lo mismo. Y esto cambia completamente la forma en que ves tu pasado. Ya no lo ves solo como algo negativo, lo ves como algo que Dios puede usar. Tus luchas, tus momentos difíciles, tus caídas, pueden convertirse en un puente para ayudar a alguien más a levantarse. Y esto es algo poderoso, porque cuando entiendes que tu vida puede influir en otros, empiezas a vivir diferente. Empiezas a tomar decisiones no solo pensando en ti, sino también en el impacto que puedes generar. Y eso le da un sentido más profundo a todo. Mira lo que dice el apóstol Pablo en una de sus enseñanzas. Bendito sea Dios, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación. Esto muestra algo claro. Lo que Dios hace en ti, también quiere hacerlo a través de ti. Y eso incluye tu proceso, porque hay personas que están hoy donde tú estuviste antes, confundidas, heridas, alejadas, sin dirección, y lo que tú estás viviendo puede ser justo lo que necesitan escuchar. Pero aquí viene algo importante. Para poder impactar a otros, primero tienes que ser firme en tu propio proceso. No puedes dar lo que no tienes. No puedes guiar si no estás caminando. No puedes hablar de cambio si no lo estás viviendo. Por eso todo lo anterior es tan importante, porque te prepara, te forma, te fortalece, te da base. Y cuando tienes esa base, entonces puedes empezar a influir. Ahora, influir no significa hacer cosas grandes desde el principio. Muchas veces comienza en lo pequeño. Una palabra, un consejo, un ejemplo, una actitud diferente. Cosas simples, pero con impacto. Porque no necesitas una plataforma enorme para marcar la diferencia. Necesitas coherencia. Y eso es lo que realmente transforma. Porque las personas no solo escuchan lo que dices, observan lo que haces. Y cuando ven un cambio real, eso habla más fuerte que cualquier palabra. Y aquí es donde entra algo muy profundo, el propósito compartido. Porque cuando empiezas a caminar con Dios, descubres que no estás solo en este proceso. Hay otros que también están buscando, que también están creciendo.
que también están luchando, y eso crea una conexión basada en algo más que intereses, basada en propósito. Y cuando te conectas con personas que comparten ese camino, todo se fortalece, porque se apoyan, se animan, se impulsan, y eso hace que el proceso sea más sólido. Ahora quiero que pensemos en algo más. Hay personas que creen que para servir a Dios o impactar a otros tienen que ser perfectas, que tienen que tener todo resuelto, que no pueden fallar, que tienen que saberlo todo. Pero eso no es cierto. Dios no usa personas perfectas, usa personas disponibles, personas que están dispuestas, que dicen aquí estoy, que deciden dar lo que tienen, aunque no sea mucho, y eso es suficiente para empezar. Mira el caso de Pedro, alguien que tuvo errores, que falló, que dudó, pero que después de ser restaurado, se convirtió en alguien que impactó a muchos. Y eso muestra algo claro: no necesitas un pasado perfecto, necesitas un corazón dispuesto. Y eso es algo que tú puedes tener desde ahora. Ahora hay algo más que quiero que entiendas. Cuando empiezas a vivir de esta manera, tu vida adquiere un valor diferente. Ya no se trata solo de lo que logras, se trata de lo que generas, no solo de lo que recibes, sino de lo que das. Y eso cambia completamente la experiencia de vivir. Porque cuando tu vida tiene propósito, todo cobra sentido, incluso los momentos difíciles, porque entiendes que todo forma parte de algo mayor. Ahora hablemos de algo importante: el equilibrio, porque servir, ayudar, influir no significa descuidarte a ti mismo. No significa agotarte, no significa perder tu conexión con Dios por enfocarte en otros. Al contrario, mientras más cuidas tu relación con Dios, más tienes para dar. Por eso es importante mantener el orden: primero tu conexión, luego tu impacto, porque si descuidas la base, todo lo demás se debilita, y esto es algo que tienes que cuidar constantemente. Ahora quiero que te hagas una pregunta: ¿a quién podrías impactar con lo que estás viviendo? No necesitas buscar lejos, puede ser alguien cercano, alguien que conoces, alguien que está pasando por algo similar a lo que tú viviste. Y quizás no lo habías pensado, pero tú puedes ser una respuesta para esa persona. Con una palabra, sí, con un ejemplo, con una decisión, y eso es poderoso. Porque cuando empiezas a vivir así, dejas de ser solo un espectador de tu vida. Te conviertes en alguien que construye, que aporta, que transforma. Y eso es parte de lo que Dios tiene preparado para ti. No solo una vida restaurada, sino una vida que impacta. Pero aquí hay algo que no puedes olvidar. Todo esto comienza y se sostiene en lo mismo: tu relación con Dios. Porque sin esa conexión, todo lo demás pierde fuerza. Pero cuando esa conexión es real, todo fluye.